Le quiero que abra su Biblia ahí en el libro de 1 Corintios capítulo 12. Muy bien. Seguimos este domingo, seguimos con una serie de enseñanzas que empezamos acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Edificada sobre la roca, la iglesia. Y esta es la segunda parte que vamos a dar. El domingo antepasado, no este que pasó, sino que el antepasado, pudimos ver, hermano, que como iglesia, nosotros como iglesia, no podemos como cristianos estar fuera de la iglesia local, de aquí, de lo que estamos aquí. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, cuando nos habla de la iglesia, presenta a la iglesia como un cuerpo, como una familia, como un pueblo. Entonces, el cristiano no puede ser un cristiano si no está unido a la iglesia. Si no está congregándose en una iglesia, no se puede llamar cristiano. Imagine por un momento que a usted le toca mudarse a otro país, a otra ciudad, no conoce a ningún cristiano allí donde usted va a estar, y su primera tarea como cristiano es entonces encontrar una iglesia. ¿Dónde congregarse? ¿Dónde estar? Le hago la pregunta, ¿cuáles serían las 10 cosas que buscaría en una iglesia al usted mudarse? ¿Cuáles serían? Muchas veces, nosotros como cristianos, tendemos a tratar la iglesia de la manera que tratamos la mayoría de las cosas en la vida. Y muchas veces tratamos a la iglesia como consumidores. Queremos recibir muchas veces de la iglesia ciertos bienes y servicios que cumplan nuestros deseos, a lo que llamamos nosotros a veces nuestras necesidades. Y muchas veces queremos de la iglesia obtener ciertos bienes y ciertos servicios y los queremos obtener a buen precio. Así como cuando compramos algo y estamos negociando algo. Queremos obtenerlo a buen precio. ¿Por qué? Porque como actuamos como consumidores en tantas áreas de la vida, pues nos parece normal hacer lo mismo en la iglesia. Sin embargo, tal y como veremos en este estudio que vamos a tener, la Escritura enseña que nuestra actitud hacia la iglesia debería ser justo lo opuesto. En vez de ir a buscar qué consumir, debemos de ir a dar lo que traemos nosotros para la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, que fue la lectura que tuvimos la última vez, Pablo en el capítulo 12 comienza a hablar acerca de los dones espirituales, los cuales Corintios, la iglesia de Corintios, estaba usando para servirse a sí mismo y no a la iglesia. En los primeros versículos del capítulo, Pablo les recuerda que todos sus dones son dados por un mismo espíritu y para el bien común de la iglesia. Así que si usted tiene un don de parte de Dios, el don no es para usted, es para la iglesia. Y entonces Pablo nos habla en los versículos 12 al 27. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27. En esta tarde, Jeremy nos va a leer la lectura. Amén. Corintios 12, versículo 12 al 17 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza
tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Amén. Incline su rostro y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento que nos permites una vez más estar aquí en tu casa para adorar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque hemos alzado, Señor, nuestra voz a ti en cántico, en alabanza, en adoración. Te hemos honrado a ti, Señor, con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Señor, hoy día también venimos a tu casa y queremos escuchar tu palabra. Queremos que tú nos hables a nosotros, a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros en este momento, Señor, y traiga, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento para entender tu palabra, para recibir tu palabra, Señor, atesorar tu palabra y vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, que sea, Señor, ese martillo que quebranta nuestras vidas, pero que esa palabra también pueda ser ese aceite, Señor, que sana, Señor, nuestras heridas, que unge nuestras heridas y nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pido, Señor, que me llenes de tu presencia, Señor, y que pueda ser un instrumento en tus manos para impartir tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Y repetimos todos juntos fuerte. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Gloria al Señor. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Puede tomar su asiento. Amén. El resumen de esta enseñanza dice así. Ponga atención a esto. Dice, la Escritura enseña que los cristianos no deberíamos acercarnos a la iglesia como consumidores, sino como miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo escribe a los Corintios, en el versículo 13 nos dice esto: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nos enseña que todos nosotros, cada uno, dice ahí, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o sea, no importa de dónde seamos, qué país, qué nacionalidad, de dónde vengamos, si somos ricos o pobres, todos estamos unidos a Cristo, uno a otros, los unos a los otros. Esta profunda unidad, esto que tenemos con Cristo, en Cristo, esa unidad es el fundamento de nuestra unidad también los unos con los otros. Cuando yo estoy unido a Cristo, estoy unido también a mi hermano. Si yo no estoy unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, escuche, no tiene sentido decir que estoy unido a Cristo. Si yo digo que soy cristiano, que soy un hijo de Dios, pero no estoy unido a la iglesia, a una iglesia, entonces es imposible que yo esté unido a Cristo. En la próxima enseñanza que vamos a tener, veremos 8 verdades sobre ser parte de una iglesia. Punto número 1, uniéndose a una iglesia real. Cuando una persona llega a ser cristiana, no solo se une a una iglesia local porque es un buen hábito para crecer en madurez espiritual, él o ella se une a una iglesia local. ¿Por qué? Porque esa es la expresión de lo que Cristo ha hecho en él. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, entrega su vida a Cristo y después de ser bautizado, esto lo hace miembro del cuerpo de Cristo. O sea, estar unido a Cristo significa
estar unido a cada cristiano alrededor del mundo. Es una unión universal. Por eso cuando nosotros vamos a otro país, sea, hermano, donde usted vaya a Estados Unidos, usted vaya a su país, sea a China, donde quiera que vaya, usted llega a una iglesia, esas personas son sus hermanos. ¿Por qué? Porque creyeron en Cristo, han sido bautizados, entonces hacen parte de la iglesia. Pero esa unión que nosotros tenemos con todos nuestros hermanos alrededor del mundo, esa unión universal se debe dar en la vida y en la existencia de una iglesia local. Es aquí donde somos un cuerpo. Ahora, lo que sigue es un poco intenso, pero es importante y ponga atención aquí. La relación entre ser parte de la iglesia universal y ser parte de la iglesia local se parece mucho a la relación entre la justicia que Dios nos dio a través de la fe y poner en práctica la justicia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nos hacemos cristianos a través de la fe, Dios nos declara justos. Cuando nos acercamos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y por la fe creemos en el sacrificio de Cristo, Dios nos declara justos. Ahora escuche esto. Una persona, oiga bien, una persona que es justificada, que ha sido perdonada de sus pecados. Escuche bien esto. Una persona que ha sido perdonada por medio de Cristo y sigue viviendo felizmente una vida pecaminosa, pone en duda, en primer lugar, si alguna vez verdaderamente se arrepintió y si verdaderamente creyó en Cristo. Si una persona que se dice ser cristiana, ¿cuántos son cristianos aquí? Uy, no muchos, ¿verdad? ¿Cuántos son cristianos? Si yo digo ser cristiano, pero mi vida la sigo viviendo en el pecado, es muy dudoso que verdaderamente se haya arrepentido y muy dudoso que haya verdaderamente creído en Cristo. Miren lo que nos dice Romanos 6, 1 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oiga, si una persona entrega su vida a Cristo, pero sigue viviendo felizmente de una manera deliberada su vida de pecado, pone en duda si verdaderamente se arrepintió. De la misma manera, la persona que dice ser cristiana y niega la necesidad de comprometerse a una iglesia local, pone en duda si verdaderamente es cristiano. Si yo digo ser cristiano, pero yo me mantengo alejado de la iglesia, perdón, pero eso no es un cristiano. Escuche esto. Comprometerse a un cuerpo local, a una iglesia, es el resultado natural de estar unido a Cristo. Si yo estoy unido a Cristo porque Él me ha perdonado, el resultado es que yo me uno a una iglesia. Porque eso confirma lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Si en realidad alguno de nosotros, hermano, no tenemos ningún interés de comprometernos a un grupo de creyentes, hombres y mujeres que han hecho de la palabra el fundamento de sus vidas, hermano, cuestionémonos si en verdad pertenecemos al cuerpo de Cristo. Si alguno de nosotros, hermano, vive su vida cristiana como la vivía antes de conocer a Cristo, cuestionémonos si verdaderamente pertenecemos a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Y volvemos nuevamente, Hebreos 10, 23 al 27, mire lo que nos dice. Mantengamos firme, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de, ¿qué dice? De congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos, ¿qué dice ahí? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué pasa? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si después de haber recibido el mensaje de la palabra de Dios, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le entregamos nuestra vida a Cristo, pero dice, pero si pecáremos voluntariamente, a mí no me importa cómo, yo digo que soy cristiano, pero a mí no me importa cómo yo vivo, ni lo que me dicen. Yo hago lo que yo quiera. Estamos pecando voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento, ¿qué pasa? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Una horrenda expectación de juicio. Oiga, nuestro estado ante Dios, si he sido justificado, si de verdad he creído en Cristo, si eso que digo es auténtico, se verá en nuestras decisiones diarias, aun cuando el proceso de nuestro caminar sea lento y estén llenos de tropiezos. Si yo de verdad he entregado mi vida a Cristo, cada decisión, cada cosa que haga, será con respecto a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, que nos complazcamos, oiga, que nosotros no seamos de aquellos que nos complace la idea o la falsa idea de que tenemos la justicia de Cristo, pero si no estamos practicando una vida de justicia, que podríamos estar bien delante de Dios. Que no nos complazca esa falsa idea de que aunque tenemos la justicia de Cristo, podemos nosotros vivir nuestra vida como queramos. Igualmente, no nos engañemos con la idea de que pertenecemos a la iglesia de Cristo si no estamos teniendo una vida de comunión junto a una iglesia local. No pertenezco. Ahora, hay excepciones, hay circunstancias muy raras. Pero un verdadero cristiano, alguien que verdaderamente entregó su vida a Cristo, construye su vida junto a la vida de otros creyentes a través de la comunión sólida con una iglesia. Un cristiano sabe que, hermano, no ha llegado a la cúspide de la vida cristiana. Un cristiano sabe que peca y que es necesario rendir cuentas y ser instruido en ese cuerpo llamado iglesia. Y al mismo tiempo, la iglesia lo necesita a él. Cuando nos reunimos para adorar a Dios y ejercitamos el amor y las buenas obras hacia los demás, demostramos en la vida real el hecho de que Dios nos ha reconciliado a nosotros consigo mismo y con los demás. Nosotros le demostramos al mundo, cuando nosotros estamos aquí reunidos, nosotros le demostramos al mundo que hemos sido transformados. Principalmente, oiga, nosotros no le demostramos a la gente que somos cristianos simplemente porque memorizamos versículos de la Biblia. No le demostramos a la gente simplemente que somos cristianos simplemente porque oramos antes de la comida, o porque damos una porción de nuestros ingresos, o porque escuchamos música cristiana, sino porque mostramos cada vez más, oiga, una disposición para tolerar, perdonar y aún amar a un montón de personas que son pecadoras. Ahí demostramos el amor de Cristo. Usted y yo no podemos demostrar amor, gozo, paz, paciencia y amabilidad sentados en nuestras casas solos. No podemos.
Nosotros no lo demostramos ahí. Nosotros lo demostramos cuando las personas, oiga bien, todos los que estamos aquí en este momento, que formamos la iglesia, todos nosotros demostramos el amor de Cristo cuando cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, estamos comprometidos a amarnos los unos a los otros, aún, oiga, cuando los demás hermanos dan buenas razones, excelentes y grandísimas razones para no amarlos, pero que lo hacemos de todo modo. Cuando la persona que está al lado mío me ofende, cuando la persona que está atrás mío me ofende, pero sigo amándola, porque ese es el mandamiento de Cristo, ahí demuestro que hago parte de la iglesia. No sé si lo estamos entendiendo hasta aquí. Es ahí, en medio del grupo de pecadores que se ha comprometido a amarse los unos a los otros, que el evangelio es demostrado. La iglesia, oiga, estar en la iglesia nos da una representación visual del evangelio. Cuando perdonamos a los demás, así como Cristo nos perdonó, cuando nos comprometemos hacia los demás, como Cristo se comprometió con nosotros, y cuando damos nuestras vidas por los demás, así como Cristo dio su vida por nosotros. ¿Estaría usted dispuesto a dar la vida por su hermano? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, seamos sinceros, no lo haríamos. Pero lo deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque eso nos manda la palabra. Así como Cristo dio su vida por nosotros, nosotros deberíamos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Juntos podemos demostrar el evangelio de Jesucristo de una manera que no podríamos hacerlo aisladamente, fuera de la iglesia. Hay muchos cristianos que se dicen tener dones. Yo tengo un don de parte de Dios. Dios me ha dado un don. Yo he sido bendecido con un don. Y hablan de sus dones espirituales y que hacen y que aconsejan aquí, y que dicen allá y que hablan por allá. Sin embargo, me pregunto, ¿con qué frecuencia la gente considera el hecho de que Dios ha dado muchos dones precisamente para que esos dones puedan ser usados para ayudar a otros cristianos que están en pecado dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia? Escuche esto, mis pecados le dan la oportunidad a usted para ejercitar sus dones, para bendecirme. Así que, hermanos, si reunimos a un grupo de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres, de diferente color, educados y no educados, con todos sus diversos talentos, dones y pecados, y que ese grupo entiende que son pecadores y que son salvados por gracia solamente, ¿qué es lo que tenemos ahí? Los ingredientes para una iglesia. Esa es la iglesia. Un grupo de personas pecadoras que ha entendido que ha sido salva por la gracia de Cristo. Si nosotros decimos amar a todos los cristianos, yo amo a todos los cristianos alrededor del mundo. Yo oro por mis hermanos que están en otros países. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Hermano, es necesario que primero trabajemos en comprometernos a amar a los cristianos que tenemos a la par de nosotros. Cristianos reales, con todas sus debilidades y locuras. Comprometernos a amarnos aquí durante unos 80 años y luego hablemos a ver si amamos a los demás hermanos alrededor del mundo. Aleluya. Punto número 2, rindiendo cuentas. Nosotros nos preguntaríamos entonces, ¿quién es responsable de pensar sobre las reuniones de la iglesia? ¿Son los pastores y los líderes de la iglesia? Claro que sí, pero también todos los miembros de la iglesia. Ser un cristiano significa preocuparse de la vida y salud del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso significa preocuparse por la iglesia, por lo que la iglesia es y lo que la iglesia debe ser. ¿Por qué? Porque todos pertenecemos a la iglesia, todos somos la iglesia. Todos nosotros somos responsables de cuidar de la iglesia porque es el cuerpo mismo de nuestro Salvador. Mire cómo Jesús se identifica con la iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 4. Mire lo que nos dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los judíos, contra los discípulos del Señor,
vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquel perseguidor de la iglesia llamado Saulo, que iba rumbo a Damasco, dice que se encontró con Jesús, y Jesús se identifica con su iglesia. Él le dice: tú me estás persiguiendo a mí. Él se refirió a la iglesia como a sí mismo. Yo le pregunto ahora, hermanos, ¿nos identificamos a nosotros mismos con aquellos que el Salvador mismo se identificó? ¿Se identifica usted con la iglesia? Usted dice: soy parte de la iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Se identifica usted con la iglesia? A veces nos identificamos más con otras cosas. Ese es mi equipo de fútbol, y mi equipo de hockey, y mi equipo tal. Y nos identificamos más con eso que con el cuerpo de Cristo. Porque a veces no nos importa lo que pueda pasar dentro de la iglesia. Está bien, está mal, no nos importa. Se cuenta de un pastor que tenía un deseo de que los miembros de su iglesia pudieran conocer lo que una iglesia debe ser. Este humilde hombre quería una iglesia que lo ayude a rendir cuentas conforme él los va guiando hacia la gracia y la piedad. Dice que este pastor entiende que el patrón del Nuevo Testamento entiende que un día Dios lo llamará a rendir cuentas de la forma en cómo ha pastoreado su congregación. Y como un pastor fiel quiere que todas las ovejas en su rebaño sepan que un día, hermano, así como yo voy a ser llamado delante de Dios y rendir cuentas por cómo estoy guiando la iglesia, así cada uno de ustedes serán llamados a rendir cuentas uno por uno de cómo se han amado los unos a los otros, cómo se han cuidado. Hermano, Dios le va a preguntar a cada miembro del cuerpo de Cristo: ¿te regocijaste con los otros miembros del cuerpo cuando ellos se regocijaban? ¿Lloraste con aquellos que lloraron? ¿Trataste a los más débiles como si fueran indispensables y trataste a las partes que parecían menos dignas con decoro? A ver, iglesia, ¿diste honor a aquellos que te dirigieron y te enseñaron? Hermano, estamos listos para el día en que Dios nos llame a rendir cuentas por cómo hemos amado y servido a la familia de la iglesia, incluyendo los líderes. ¿Conocemos lo que Dios, hermano, dice acerca de cómo debe funcionar una iglesia? Y como pastor me preguntarán: ¿es que has preparado tu rebaño para que el día que se presenten delante de Dios puedan rendir cuentas? ¿Les estás enseñando cómo la iglesia debe vivir? ¿Les has enseñado que ellos tendrán que rendir cuentas si te aferraste al evangelio? Si no les enseñaste otra cosa, ¿cuidaste de ellos? ¿Los amaste? Todo eso va a ser para mí también. Pero usted también tendrá que rendir cuentas. Lo que una iglesia es y lo que no es. Ahora quiero que volvamos a la pregunta: ¿qué es lo que buscamos en una iglesia? ¿Y qué dice la Biblia acerca de la vida de la iglesia? Porque hasta ahorita no hemos visto respuestas sólidas. Y sin lugar a duda, estas son preguntas difíciles porque muchos cristianos hoy en día buscan toda clase de cosas en iglesias. A muchos, hermano, les gusta nada más la brincadera. Ir a una iglesia para ver qué me hace sentir. Si me hace brincar, si me hace danzar.
Pero muchos no quieren ser parte de una iglesia porque sienten que no encuentran lo que buscan en esa iglesia, o porque creen que comprometerse con la iglesia será un impedimento para ellos crecer más. Letra A. La iglesia es un pueblo, no un lugar. La iglesia no es un lugar, no es un edificio, no es un punto de predicación. La iglesia no es un proveedor de servicios espirituales. Hay quienes buscan la iglesia solamente para que oren por ellos. Oren por mí, por favor, porque me voy de viaje. Oren por mí, por favor, porque estoy enfermo. Oren por mí por esto, oren por mí, pero nunca hacen nada para la iglesia. Es un pueblo. La iglesia es un pueblo, es un nuevo pacto, un pueblo comprado a precio de sangre. Mire cómo lo dice Pablo. Efesios capítulo 5, versículo 25, aunque está hablando de el matrimonio, pero mire, marido, dice, amad a vuestras mujeres. Dice, así como Cristo amó la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo no se entregó por un lugar, por un edificio. Cristo se entregó por un pueblo. Por eso es por lo que hace unas semanas atrás se dio cuenta, no sé si ha dado cuenta, pero cuando hemos empezado las reuniones, hemos dicho, bienvenidos a la reunión de Camino, Verdad y Vida, porque somos personas que se reúnen. Recordar que la iglesia es un pueblo nos ayuda a recordar lo que es importante y lo que no. Por ejemplo, a veces dejamos que algo como el estilo de música determine si nosotros seguimos en la iglesia o no. Es que no me gusta lo que cantan. Es que no me gusta cómo cantan. Es que no me gusta eso. ¿Por qué? Porque muchas veces el estilo de música que la iglesia utiliza es una de las primeras cosas que destacamos sobre cualquier iglesia. Y tendemos a responder a la música de una manera muy emocional. La música nos hace sentir bien de una manera particular, pero le hago la pregunta, y escuche bien esto. ¿Qué dice mi amor por Cristo y por el pueblo de Dios si yo decido dejar de asistir a la iglesia por su tipo de música? O cuando yo pastoreo una iglesia y entonces hago a un lado a la mayoría de mi congregación porque pienso que el estilo de música necesita ser actualizado. Aquí ya no vamos a cantar coritos, aquí va a ser puro reggaetón. Y le vamos a echar al tunch, 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 para que dancen, para que brinquen. ¿Cómo les gusta a ustedes? A lo Maluma, a lo... ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son los cantantes de ahora? Usted los conoce mejor que yo. Ya no. Por lo menos podemos decir que si yo dejo de asistir a la iglesia porque no me gusta el estilo de música, hemos olvidado que la iglesia es fundamentalmente un pueblo y no un lugar. Así como una familia no es una casa, sino un grupo de personas formado por padres e hijos. Y que en esa familia los padres cometen errores, así como también los hijos. Lo mismo sucede con la iglesia. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Existe alguna iglesia que no falle en cumplir todo lo que la Biblia dice? No. No hay iglesias perfectas. Por lo tanto, recordemos que este grupo es un grupo de personas que se encuentra en un proceso de crecimiento en la gracia. ¿Qué nos queda? Amarnos, servirnos, ser pacientes los unos con los otros. Y una vez más, pensemos en una familia. Cada vez que los padres, cada vez que los hermanos y los hijos fallan en cumplir nuestras expectativas, hermano, ¿acaso nos dejamos la familia? Cuando su esposo le ha fallado o ha cometido algún error, usted le dice, vete de la casa porque ya no te quiero. O cuando su esposa ha hecho algo, o cuando su hijo ha hecho algo, dice, ya no te quiero, ya no eres parte de la familia. ¿Verdad que no hacemos eso? Pero muchas veces dentro de la iglesia hacemos eso.
En ese mismo sentido debemos preguntarnos, hermano, si sabemos amar y perseverar con los miembros de la iglesia que tienen diferentes opiniones, que muchas veces no cumplen nuestras expectativas y que muchas veces pecan los unos contra los otros. ¿No hemos nosotros cometido algún pecado de tal manera que necesitamos también ser perdonados? Claro que sí. Ahora hay un límite. Hay algunas iglesias a las que pudiéramos no querer pertenecer, en las cuales no quisiera pastorear o permanecer. Pero lo que quiero que guardemos es que la iglesia es un pueblo, y cualquier cosa que busquemos o digamos que debe ser la iglesia debe estar fundamentado en un principio bíblico básico. Letra B. La iglesia es un pueblo, no una estadística. Y aquí permítame poner un obstáculo más en el camino del mal pensamiento acerca de la iglesia. Un pensamiento muy común entre los pastores. La iglesia no es un lugar, tampoco una estadística. Y escuche, entre pastores hay una tendencia, y muchas veces entre mismos los miembros, hay una tendencia a creer que la iglesia es bendecida si hay muchas personas. Pero si son pocas personas, entonces ahí no está la bendición de Dios. Y entonces la iglesia ahora es pastoreada, muchas veces en este tiempo es pastoreada por pastores empresarios. Y entonces vemos pastores que quieren tener 2, 3, 4, 5 iglesias bajo su cuidado, pero no cuidan ni una ni de la otra. No sé si alguna vez escuchó esto dentro de la iglesia, un programa que le llamaron Igle Crecimiento, donde se interpretaba que entre más crece la iglesia, más bendecida es. Y las que no crecen, pues esas no son bendecidas. Entonces estaba el pensamiento que si la iglesia no crece, o el pastor está haciendo mal el trabajo, o el pastor no entendía la visión de Dios, porque la iglesia no crece. Y entonces ahí entró toda la basura del G12 para ayudar al pastor a entender la visión de Dios. Entró todo el cuento de las coberturas. A ver, ¿quién es tu cobertura? Entonces entraron las mega iglesias, que las mega iglesias son bendecidas y las iglesias de 20 miembros no lo son. ¿Qué pasó entonces? Que los pastores, al ver que sus iglesias no crecían como la de los otros, entonces abandonaron a las ovejas. ¿Y cómo las abandonaron? Bueno, para tener contenta su propia conciencia y su visión eclesiológica, abandonaron a sus ovejas para meter dentro de la iglesia cabras. Y entonces creer que Dios estaba con ellos. Entonces muchas iglesias dejaron de predicar el evangelio y empezaron a predicar la superación, la prosperidad, vive a tu manera, porque al final lo que importa es tu corazón, tú eres un campeón, tú mereces lo mejor. Y entre todos esos que empezaron a predicar toda esa basura, entra todo lo que es Guillermo Maldonado, Cash Luna, Dante Gebel, Joel Austin, César Castellanos y todo el movimiento de la fiebre apostólica y profética. Pero yo le pregunto en este momento, ¿qué pastor en su iglesia está predicando hoy día de la justificación por fe, del arrepentimiento, de la santidad, del sacrificio de Cristo, del pecado, de la predestinación, de la Trinidad, del bautismo, de la cena del Señor? Porque se ha reemplazado la predicación de la palabra por doctrinas de demonios. Por ahí salieron con una enseñanza ahora que ya no es Trinidad, sino que ahora son 4, la cuadridimensión de Dios. Que ahora hay un Dios superior y que ese Dios creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Doctrina de demonios. Pero como eso llena las iglesias, como eso nos encanta que nos prediquen, ¿cuántas payasadas se hacen ahora en el púlpito solo para que la gente se sienta bien, se ría y les guste venir a la iglesia? Vienen aquí adelante y predica como tú quieras.
con jeans rotos, con gorras, con tatuado, con aretes en las orejas, como tú quieras. Al final es el corazón lo que importa. Hermanos, si hay personas que lleguen hacia la iglesia, las vamos a recibir con amor y vamos a amarlas. Les predicaremos la palabra y rogaremos a Dios que sea el Espíritu Santo que cambie sus vidas, porque nosotros no podemos, solamente el Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios acerca de aquellos que predicamos la palabra? Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15 al 17 dice: porque para Dios somos grato dolor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Pastor, no le entiendo. Bueno, mire, ahí está la versión Nueva Traducción Viviente. Mire lo que nos dice. Aquellos que predicamos, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, ¿cómo es la predicación? Dice, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, ¿qué somos? Un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Por eso le digo que me van a pedir cuentas de cómo le he enseñado, de cómo le he predicado, a ver qué he hecho. Pero le van a pedir cuentas a usted también. Hermano, y esta es nuestra oración aquí en la iglesia. Esta es nuestra oración. Señor, te rogamos que aquí en Camino, Verdad y Vida sea predicada tu palabra y nada más que tu palabra. Pregunto, y no para ofender, ni para hacer daño, pero pregunto, ¿hay alguien que me pueda explicar la supremacía de Cristo? ¿Alguien que me podría explicar la santidad? ¿Alguien me podría explicar la doctrina del pecado? Pero ¿sabe lo que nos encanta muchas veces escuchar? Los milagros, los decretos, las atmósferas sobrenaturales, el fuego del Espíritu Santo. Que nos digan lo mejor está por venir. Créelo. Hermano, yo le aseguro que si yo estuviera predicando eso aquí, ustedes estuvieran gritando de alegría, diciendo gloria a Dios, aleluya, porque eso es lo que nos encanta. ¿Qué es el fuego del Espíritu Santo? Gritar, saltar, caerse al suelo, tirar las sillas por allá, que le soplen en la cara o en la cabeza, que le den profecías de todo tipo, el predicador que dice 5 gloria a Dios y aleluya antes de cada verso bíblico. ¿Qué es el fuego del Espíritu Santo? Escucha esto, hermano, la poca teología, la poca predicación de la palabra de Dios dio como resultado pastores sin ningún tipo de preparación, vocación o temor. Y entonces la necesidad, hermano, de quedar bien con todo el mundo, de predicar lo que les gusta, hermano, lo que les atrae, hizo que algunos que querían la palabra de Dios fueran tildados por anticuados religiosos y legalistas. Y usted puede llamarme lo que usted quiera, anticuado, religioso, legalista, lo que usted quiera. Pero lo único que salva es la predicación del Evangelio. No toda esa basura que se ha predicado hoy día. Se ha reemplazado la predicación expositiva de la palabra de Dios por predicaciones motivacionales. Se ha reemplazado la adoración a un Dios 3 veces santo por la brincadera, el grito, alimentar las emociones, la danzadera, las banderitas y todo cuanto usted quiera meter en la iglesia. Yo le pregunto, ¿quién dice o qué parte de la Biblia dice que una iglesia con muchos miembros es más bendecida que una iglesia con pocos miembros? Si eso fuera así,
Si una iglesia que tiene pocos miembros no es bendecida y la que sí tiene bastantes miembros sí es bendecida, hermano, los misioneros fueran los más fracasados de todos los que predican el evangelio. Porque cuando alguien va de misiones, muchas veces puede pasar años en lugares predicando sin que uno se convierta. Termino con esto. John Brown, un pastor del siglo X, le escribió una carta a uno de sus estudiantes que había sido ordenado para pastorear una congregación pequeña. Y en esta carta, John Brown le escribió esto. Oiga lo que le escribió él a su alumno. Le dice: conozco la vanidad de tu corazón y que te preocupas por qué tu congregación es muy pequeña en comparación con aquellas de tus hermanos alrededor. Pero te aseguro, le dice, y hablando con la experiencia de un anciano, que cuando vayas a rendir cuentas de ellos frente a Jesús en el tribunal de Cristo, pensarás que las ovejas que tuviste fueron suficientes. Al leer esto, pienso, hermano, en esta congregación que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad y siento un peso de esa responsabilidad que tengo delante de Dios. Y al leer esto, vinieron preguntas a mí sobre esto. ¿Deseo que la iglesia que pastoreo sea grande? ¿Deseo que sea popular y muy renombrada? ¿Deseo una iglesia que en cierta medida impresione? ¿Estoy motivado de alguna manera solo a soportar y a tolerar a un grupo de personas que está frente a mí? Hermano, tener ideas sobre el futuro de la iglesia no es malo. Pero ¿están mis deseos llevándome a ser indiferente con los santos que me rodean actualmente? ¿O recordaré lo que está en juego para las almas sentadas frente a mí los domingos en la tarde? ¿Amaré y serviré a este grupo aun si sus comportamientos en muchas ocasiones no son bíblicos? Porque a veces uno mira la vida de las personas y uno quisiera ir a darle su coscorrón. Sí, ¿cómo te estás comportando? Y dices que eres hijo de Dios. Pero eso nos lleva a amar a los hermanos y tener esa paciencia. La iglesia es un pueblo, no un lugar, no una estadística. Es un cuerpo unido en aquel que es la cabeza. Es una familia unida por la adopción a través de Jesucristo. Hermano, oro para que nosotros los pastores reconozcamos nuestra gran responsabilidad por los rebaños que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, pero también oro para que usted, cristiano, ya sea una persona de años en el evangelio o un niño en la fe, reconozca su responsabilidad, oiga, de amar, servir, animar y se sienta responsable con el resto de su familia, que es la iglesia. Si nosotros tenemos hermanos en la carne y sangre, nosotros podemos entender, hermano, que Caín se equivocó cuando le dijo al Señor: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Cuando Dios le preguntó por Abel. Y Caín le responde: ¿acaso soy yo guarda, hermano? ¿Acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? Caín se equivocó en eso. Y espero que nosotros nos equivoquemos cuando digamos: a mí no me importa la vida de mi hermano. Que reconozcamos eso y que digamos: no, yo soy responsable también de la vida de mi hermano. Es nuestra mayor responsabilidad. Marcos capítulo 3, versículo 32 al 35 dice así: y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿qué le respondió? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que cada uno de ustedes, de los que están aquí, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes es mi hermano, mi hermana, mi madre y mi padre. Porque somos un cuerpo en Cristo. La familia de Dios es una realidad espiritual, no física. En la Biblia encontramos que cuando usted lee la palabra de Dios, que esa familia
esa iglesia reúne a personas que fueron guerrilleros, a recaudadores de impuestos, a ladrones, a asesinos, a mentirosos, a tramposos, a legalistas, a religiosos santurrones y a todo tipo de pecadores como usted y como yo. ¿Qué caracteriza a esta familia? Jesús dice, son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y Lucas 8:21 dice, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, la practican, la viven. Póngase de pie, vamos a orar.